plataforma. Ángel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Andrés, le cambié. Andrés. Perdón, lo dije al revés, como dice el chiste. Oiga, yo estoy contento porque usted al panelista anterior le invita a tomar café. A ¿Ya? la gente invita a almorzar. Y a uno no le invita a nada. ¿Cómo es eso? Pero si Y le recién cambia de nos nombre. estamos conociendo, usted no, venga, véngase por un Véngase para bolón. acá. Vea, encantadísimo de la vida, porque quien no comparte una comida no puede compartir nada. Así, Andrés, que tranquilo, si usted está en la hermana República de Quito, ¿verdad? Así es, en la, Ya, en la República Independiente, vea, dirá usted. exacto, hagamos algo. Cuando yo vaya por Quito, usted me invita. Yo tengo por ahí mi Fabuloso. restaurante preferido que es Los Troncos, ¿ya? Hacho, Sí, ¿ya? sí, yo me trato bien. Y usted viene por acá, lo Ya, invito a la central, así estamos a mano, ¿le parece? ya, ven, Co- ahí vamos. Como dice el tango, mano a mano hemos quedado. Andrés, un poco para ubicarnos en el tema, la consulta ya es este domingo. Yo sostengo, y es mi criterio, el cual asumo, que salvo un cataclismo político de hoy al domingo, la consulta está ganada por el sí. Yo no sé cuál es su opinión. Yo coincido con usted, Ramiro, y gracias por la invitación y un saludo para Enrique también. Coincido en que la consulta popular tiene una importante aceptación por parte del pueblo ecuatoriano. Pero sí es importante que nosotros llevemos adelante una pedagogía del por qué vamos a votar que sí. Porque no pueden seguir las consultas populares siendo un referente o un referéndum de apoyo al gobierno. Aquí hay cuatro temas importantes que nosotros tenemos que considerar: la seguridad, la justicia, el trabajo y las relaciones comerciales con otros países. Esos son los cuatro grandes temas. Entonces, si es que nosotros creemos, por ejemplo, que en el Ecuador las Fuerzas Armadas tienen que participar del control interno independientemente del estado de excepción, pues hay que votar sí. Si es que nosotros creemos que en el Ecuador los delincuentes tienen que cumplir sus penas dentro de la cárcel y no paseándose por donde sea, hay que votar sí. Si es que nosotros creemos que hay que extraditar a los ecuatorianos que cometen delitos que forman parte de la delincuencia organizada, hay que votar sí. Si es que nosotros creemos que tenemos que incrementar las penas en los delitos extorsivos, de secuestro, de vacunas, etcétera, hay que votar sí. Si es que nosotros creemos que en el Ecuador hace falta jueces especializados en materia constitucional y que no sea por poco el juez del boli el que conoce temas de derechos humanos, pues hay que votar sí. Si es que nosotros creemos que en el Ecuador necesitamos más inversión y para que haya más inversión hay que garantizar el arbitraje internacional para que un tercero solucione los conflictos que puedan tener, pues hay que votar sí. Si es que nosotros creemos que en el Ecuador hace más falta de trabajo o de modalidades de trabajo y que creemos que el trabajo por horas es una modalidad que funciona en el resto de los países y que en el Ecuador no existe solamente por consideraciones de carácter ideológico, pues hay que votar sí. Ahí he hablado de 6, 7, 8 temas importantes que la gente tendrá que concientizar hasta el día domingo y que le permitirá votar independientemente de su afecto o desafecto con el gobierno en favor de una posición que tiene que ser de Estado y que los ecuatorianos tenemos que respaldar. Andrés, yo entiendo perfectamente y suscribo lo que usted dice de manera conceptual, pero cuando uno está sentado en el sillón presidencial, las categorías son otras, es ganar. Ganar y el pueblo no acepta este tipo de pedagogía o alfabetización democrática ni constitucional, pues el pueblo tiene otro tipo de manera de evaluar al presidente y es justamente diciéndole sí o no, no importando lo que le pregunte. Coincido con usted que hay que llegar a ese tipo de ejercicios, pero para llegar a ese tipo de ejercicio necesitamos otro tipo de políticos y de ciudadanos. Los políticos que entiendan que el camino pedagógico que usted ha descrito es el que se necesita para educar al pueblo y el pueblo que entienda que una consulta es justamente para resolver temas en su beneficio y no darle la simpatía o antipatía de X o B mandatario. Entonces, Andrés, coincidiendo con usted, no puedo estar de acuerdo porque políticamente tiene que ser lo que es, y es ganar. Sí, y eso es lo que se ha buscado, quizás con golpes de efecto diferentes a los que tengan que ver con la consulta.
Yo coincido con usted, es claro, es evidente. Al expresidente Lazo en la consulta de febrero del año anterior le faltó preguntarnos si los ecuatorianos queríamos comer 3 veces al día y la gente le respondió que no, porque era Lazo el que preguntaba. ¿No es cierto? Ahora yo creo que los números del presidente Noboa le acompañan. Enlazando con lo que decíamos al inicio de la entrevista, esos números se pueden trasladar a los resultados electorales. Siento que la consulta ha quedado un tanto huérfana en cuanto a conceptos, porque claro, hemos estado en lo de Glass, hemos estado en lo de la señora Mayra Salazar, hemos estado en lo de la incursión en el estado, en la Embajada de México, y esos han sido los grandes temas que han topado los medios de comunicación durante este tiempo y la ciudadanía en general, porque esto no es cuestión de medios, la gente es la que está preocupada de eso. Pero de todas maneras, yo creo que el envión del gobierno nacional, el relativo éxito que ha tenido en el control de la delincuencia y sobre todo la predisposición a hacer las cosas que aun cuando resulten políticamente, no sé si incorrectas, pero poco prudentes, han hecho que la gente vea en el gobierno resultados y esos resultados se han trasladado al nivel de aceptación. Y yo confío, porque yo soy de aquellos que creen que hay que votar sí en esta consulta, independientemente del gobierno. Yo confío que ese traslado de aceptación por el presidente se convierta en un resultado afirmativo para la próxima elección. Y la pregunta que le hago antes de pasarle a Enrique, y después de la consulta, ¿qué? Habrá que aplicar lo que se apruebe, es decir, mire, han habido varias consultas populares que después de su aprobación nunca se llegaron a concretar. Le pongo un ejemplo clarísimo. Cuando se hizo la consulta popular en torno al tema minero, ganó ampliamente la postura de que no se podía realizar actividades mineras en centros urbanos, e inmediatamente después, al cabo de pocos meses y al cabo de algunos años, la ciudad de Zaruma, por ejemplo, se hundía en socavones porque seguían haciendo actividad minera debajo de las casas. Entonces, lo importante es que después del pronunciamiento popular, el gobierno tenga el suficiente temperamento como para hacer que esa decisión se traslade a la calle, que esa decisión se traslade a convertirse en norma jurídica, porque hay 6 preguntas de referéndum y 5 de plebiscito. Las 5 de plebiscito, es decir, las de consulta popular, hacen relación a grandes temas. Usted está de acuerdo con que se reforme, usted está de acuerdo con que se haga, usted está de acuerdo con que se norme, pero después tendrá que ser o la Asamblea o el Ministerio del Trabajo quienes regulen ya en norma inferior. Entonces, habrá que trabajar por el incremento de las penas dentro de la Asamblea y la ciudadanía tendrá que estar pendiente y el gobierno tendrá que presionar para que eso suceda. Si es que gana la pregunta de... ¿Perdón? Es que usted me está contestando en términos de lo lógico. ¿Qué pasa después de la consulta con los resultados? Yo decía, no, ¿qué pasa después de la consulta con el presidente? Bueno, el presidente tendrá que seguir fortaleciendo la posición que ha tenido en torno al tema de la seguridad y ahora tiene nuevas herramientas. Yo le escuchaba la semana anterior al viceministro Esteban Torres que decía que una vez que termine el estado de excepción, que concluyó el 8 de abril, el gobierno le iba a buscar la forma jurídica para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las cárceles y en las calles. Ahora ya no va a haber necesidad de buscarle la forma. Ahora ya habrá una norma votada por la gente, una orden expresa del pueblo ecuatoriano que dice, señor, usted puede sacar a las Fuerzas Armadas en cualquier momento. Entonces, habrá que aplicar, pues. Es decir, si es que queremos seguir combatiendo la delincuencia, pues el presidente tendrá que aplicar la orden del pueblo ecuatoriano de poder sacar las Fuerzas Armadas. Si es que queremos seguir combatiendo la delincuencia organizada, pues tendrán que llevarse adelante los procesos de extradición de quienes sean requeridos por otros gobiernos, porque eso es importante entender. Esto no es que el domingo gana la consulta y el lunes estamos extraditando delincuentes. No, el lunes se abre la puerta para que los países que requieran de aquellos que le entran a la delincuencia organizada o al narcotráfico puedan ser extraditados y nosotros tengamos la posibilidad de extraditarlos. Entonces, el presidente tendrá nuevas armas, el presidente tendrá nueva normativa que le permitirá actuar y aplicar lo que él ofreció en la campaña política para resultar electo presidente de la República y lo que él proyecta hacer después de los resultados de la consulta. Enrique, por favor, continúa con la entrevista.
Gracias, Ramiro. Hola, Andrés. Te escuchaba con atención. Mira, particularmente pienso, cuando vienen consultas, referéndum, generalmente los ecuatorianos votamos por la tendencia o a veces nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría. Y tú en el desarrollo de la entrevista con Ramiro señalaste y hablaste de espacios que se abrieron. Sí, el caso Metástasis, el caso Purga, el juicio a Carlos Poli de Miami, el incremento del IVA del 12 al 15% y hoy reunión de la CELAC para tratar el asalto, lo que consideran en México, un asalto a su embajada aquí en Quito, Ecuador. Pregunto, estos temas que están en ebullición, de alguna manera no podrían en algún momento ser referentes como para que ecuatorianos, cientos, miles, se expresen en las urnas. Y no digo que vaya a acontecer lo que sucedió con Guillermo Lasso en la consulta anterior, pero en esta, y yo me inclino un tanto, es por el tema del IVA, del incremento del 12 al 15%. Yo no sé si en algún momento puede hacer la expresión como para eso. No digo que gane el no, pero al menos no haya esa diferencia en cuanto a votos a favor y en contra. ¿Cuál es tu criterio? Estar de acuerdo contigo, Enrique. Es decir, la política es muy volátil. En alguna entrevista anterior contigo mismo conversábamos y yo te decía que hace algunos años atrás en España las elecciones estaban prácticamente ganadas y de largo por el Partido Popular. Y 3 días antes de la elección se dan los atentados de Atocha, en donde hay un montón de muertos, y eso vira la preferencia electoral de los españoles y termina ganando el señor Rodríguez Zapatero sobre el señor Aznar. En la elección anterior habían unos resultados, de acuerdo a las encuestas, asesinan a Fernando Villavicencio y los resultados cambian. Y no me voy a suscribir en el argumento ni del señor López Obrador ni del señor Correa en el que decía que por eso perdió la revolución. La revolución perdió por otras cosas que nada tienen que ver con el asesinato, pero que cambió el escenario, sin duda que cambió. Entonces, este mes de abril ha sido un mes bastante difícil, creo yo, para el gobierno. Primero, por lo que tú hablabas del incremento del IVA. Segundo, por la terminación del estado de excepción. Tercero, por el tema de la incursión en la Embajada de México. Pero a pesar de eso, las posiciones de la ciudadanía, particularmente en el último tema, en el tema de la incursión en México, han sido positivas para el gobierno. Yo no me quiero imaginar siquiera, Enrique, qué hubiese pasado si el señor Glass hacía lo que nos hizo la señora Duarte. En este momento la consulta estaba caída, porque la gente que creyó en Noboa, o la gente que respaldó a Noboa en la segunda vuelta, que es distinto, no es lo mismo creer en la primera vuelta que respaldar en la segunda, le hubiese dado la espalda en este momento y la consulta estaba caída, porque ya hubiese sido reiterativa esta inutilidad del gobierno para poder manejar a estos delincuentes que se meten en misiones diplomáticas. Entonces, ahí estuvo entre la espada y la pared el presidente Noboa. Yo creo que tomó una decisión arriesgada, tomó una decisión que puede ser injurídica, pero que si es que no la tomaba, los resultados a la interna en el Ecuador, en cuanto a la gobernabilidad, a la credibilidad del gobierno y a la confianza en el sistema de justicia, se hubiesen ido por los suelos. Entonces, yo sí creo que han habido problemas, por supuesto que sí. Eran medidas necesarias como las del incremento del IVA. Si no subíamos el IVA en el Ecuador, ahora mismo no había ni para pagar sueldos a funcionarios del sector público. Así es que eso se medirá el domingo. Si es que la distancia es muy corta, pues el presidente de la República tendrá que trabajar todos los días para volver a recuperar esa confianza que de pronto está minada no por actos de corrupción, no por actos de inutilidad, sino por actos de gobierno que eran necesarios para el país, Enrique. Andrés, tú eres un hombre analítico y puntualmente en estos temas de los cuales estamos hablando. Hay una crítica. La crítica per se no es mala, ¿no? Porque hay la positiva, la constructiva, como se denomina, y la otra, que es la negativa. Pero hay una crítica contra el presidente Noboa en cuanto a la emisión del mensaje. Algunos señalan que es un mensaje escueto, parco o frío,
De pronto esa es su naturaleza de ser. Pero recordemos que aquí entre los ecuatorianos estamos acostumbrados a la calidez, a la efervescencia, sobre todo si se trata de política. Y en este sentido te pregunto, el presidente de la República me refiero, en cuanto a su forma de comunicar, o en todo caso el equipo de asesores, falta que le diga que tiene que haber más convencimiento en cuanto a la palabra. Te digo, eres una persona que sigues las noticias. En alguna entrevista que le hacen al presidente de la República, entiendo que era un medio norteamericano, le preguntan sobre este impasse con López Obrador y él muy frío dice, no, yo le invitaré a comer ceviche, y se acabó. O sea, es cortante y está bien, es su manera de ser, pero te digo, en el caso de la política ecuatoriana, falta de pronto esa efervescencia o un poco más de dialecto en cuanto a emitir el mensaje. ¿Cómo lo ves? Quien mucho habla, en mucho se equivoca, dice el dicho, Enrique. Y yo creo que el presidente Noboa prioriza los golpes de efecto, prioriza los resultados, prioriza el comunicar a través de hechos. Y partiendo de esto, también creo yo que el mejor gobierno no necesariamente es al que más se le oye, sino el que menos se le siente. Tuvimos un montón de años en el Ecuador en donde todos los sábados había alguien que hablaba 3 y 4 horas, poniendo inclusive la agenda de lo que se discutiría durante la siguiente semana en el país, diciendo a quién se había de detener, diciendo de quién nos teníamos que burlar, etcétera. Y eso ya llegó, desde mi punto de vista, a empalagar al pueblo ecuatoriano. Y eso hace que se decanten por Moreno, y eso hace que nos decantemos por Lazo, y eso hace que finalmente gane Noboa también, a pesar de que en la campaña fue exactamente ese su estilo: no hablar mucho, no atacar a nadie, no dejarse llevar al ring de la pelea. E inclusive la gente que creyó que ganó el debate, cuando en realidad yo creo que dijo 3, 4 cosas que fueron impactantes, no en la forma, sino en el fondo, y así ha sido su estilo de gobierno. Entonces, sí, yo puedo creer que yo podría sugerir, si es que me pidiesen una sugerencia, que el presidente aparezca un poco más, pero siento que dejaría de ser él. Ya la gente se acostumbró a esa forma de gobernar, de aparecer poco y decir poco, pero de lo poco que dice, generar todo un revuelo, inclusive en las redes sociales, ¿no? Cuando le habla en inglés y le contesta en inglés al expresidente Correa, pues eso fue un hit, como dicen los muchachos en las redes sociales, y eso hace que se vea un tipo más cercano, más humano, más cercano a su generación, inclusive, porque tenemos que entender también que es un joven de 36 años que entiende las dinámicas de quienes son menores a él. Quizás para nosotros nos cuesta un poco más, claro, porque nosotros hemos crecido viendo esa política más del debate, del discurso, de la confrontación, de los argumentos, de las frases célebres, que ahora de a poco va desapareciendo, lastimosamente. De acuerdo. Andrés, a ver, finalmente, hay una reconfiguración en la Asamblea Nacional. Mira tú lo que acontece en el Partido de Revolución Ciudadana. Hay retiros, renuncias, separaciones incluso de sus miembros, y acontece, no en la misma proporción, pero en el Partido Social Cristiano, y esto lleva obviamente a que hayan una serie de independientes por el momento, pero que en su instante tendrán que o formar un bloque o adherirse a alguno de ellos. ¿Cuál es tu criterio? Yo creo que el condumio de la asamblea, casi digo el condumio de la empanada, el condumio de la asamblea concluyó ya. Es decir, han pasado 5 leyes económico urgentes con cierta facilidad. La última ya costó un poco más, tuvo solo 78 votos, pero solo 78 son muchos votos. Los procesos de fiscalización están en marcha. Ya dentro de nada comenzará la precampaña para las elecciones del 2025 y muchos de los asambleístas renunciarán o para reelegirse o para
lanzarse alguna otra cosa, más allá de que no hay muchos cargos a repartir. Entonces, habrá que esperar que estos días transcurran, se presenten nuevos escenarios dentro de la política, porque la correlación de fuerzas cambiará con la consulta popular, sin duda alguna, y habrán algunos asambleístas que estarán calculando incorporarse a los grupos más fuertes para resultar elegidos. Ya comenzarán las sanciones políticas, es decir, aquellas que no se ven pero se sienten, a las organizaciones políticas que han estado involucradas en estos casos de corrupción que al último hemos visto, Metástasis, Purga, Plaga, etcétera. Y eso hará que la correlación de fuerzas cambie y la asamblea tenga una nueva dinámica. Yo no quisiera adelantarme mucho a qué es lo que va a pasar, porque eso depende exclusivamente del cálculo que cada uno de los asambleístas tengan con respecto a la posición política que deberán tener con miras a las elecciones del 2025, más que con miras a lo que falta por hacer en este periodo legislativo. Andrés, muchas gracias. Muy claro y puntual como siempre. Y pendiente de la invitación que te hiciera Ramiro, aquí te esperamos. Al menos si vienes acá, yo me comprometo a pagar el primer encebollado. ¿Te parece? No confíe porque es tímido para el gasto. No confíe. No. Es tímido para el gasto, dice. Es tímido para el gasto. Mire, Enrique cuando escucha misa escucha por radio y a la hora de la limosna baja el volumen. Que no se come un atún para no botar la lata, ¿verdad? Exactamente. Gracias, Andrés, que tengas buen día. Que tengas un buen día. Chao. Comenzamos y terminamos con buen humor y abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Erika. Atención, amantes del shopping. En el Centro Comercial Malecón es el destino ideal.